Dios nos ayude realmente, la verdad, a tener sabiduría, nos libre de caer en el fariseísmo, pero sobre todo en el racismo espiritual. Créanme lo que cuando yo estaba pensando camino a la casa hace un momento y venía caminando, yo dije, esto es como una clase de racismo, ¿no? Es una clase de racismo. ¿Por qué? Porque el racismo lo que hace es que hace a una persona de menos porque tú te crees superior a ellos, ¿verdad? Y el racismo espiritual existe. Mi corazón dispuesto está a escuchar su voz. Mi vida no será igual. Su palabra me cambiará. Su espíritu guiará mi caminar. ¿A quién iré si solo en él encuentro palabras de vida? Mensajes de vida escucharé, a su palabra obediente seré. Abro mi mente y mi corazón para recibir palabra de Dios. Mensajes de vida escucharé, a su palabra obediente seré. Abro mi mente y mi corazón para recibir palabra de Dios. Mensajes de vida, mensajes de vida, escuchar mensajes de vida, mensajes de vida. Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Quería aprovechar uno para saludarlos, para los que vean la transmisión ahorita que la estamos haciendo en vivo y para los que lo vean después, pues qué bendición, ¿verdad? También espero que este mensaje que Dios me dio, en el cual Dios me habló acerca de experiencias personales, de experiencia personal en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado para que hagamos, la visión que Dios nos ha dado para que emprendamos, obviamente siempre va a tener una contraposición, ¿verdad? Y qué bueno cuando pasa esto. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, entonces quiere decir que el enemigo no está contento, ¿verdad? Y eso habla bien de que de alguna manera lo que estamos haciendo también es usado por Dios y también para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces eso es. Y quiero compartirte esto porque si tú estás pasando algo similar, si tú estás atravesando una situación parecida a esta, te pueda dar la palabra de Dios aliento acerca de esto. Fíjate que hoy en día las iglesias enseñan que el evangelio debe de ser predicado por todo hijo de Dios. Y es correcto. Realmente eso es correcto, pero en la práctica solo se permite que la palabra de Dios sea llevada a las naciones por los escogidos, entre comillas, ¿verdad? Por aquellos que a lo mejor se sienten más santos, por aquellos que a lo mejor se sienten más dignos de predicar las verdades de Dios, por aquellos que sienten que ellos son los correctamente en todo y pues descartan la posibilidad de que Dios pueda usar a otras personas también para alcanzar almas para su reino, ¿verdad? Y bueno, hoy en día la verdad a veces no se da uno en cuenta que puede uno estar influenciado o mangoneado por personas que tienen a lo mejor hasta dudosa reputación, una trayectoria familiar a lo mejor también hasta cuestionable, ¿verdad? ¿Y qué más realmente, en lugar de ser una bendición, pues son ese lastre que a veces están cargando en el cual se tienen que despojar para poder avanzar y realmente Dios los pueda usar? Ese acán que a veces está ahí, ¿verdad? Y que no permite el avance de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Dios, en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Y pues bueno, a veces estas personas son solamente controladas y manejadas únicamente por sus emociones, pero que aún a pesar de todo esto, pues bueno, son los liderazgos los que deciden tener a estas personas a su lado, ¿verdad? Y qué triste es a veces esta situación. Pero sin embargo, siempre el ser humano ha buscado culpables. Lo vemos desde el inicio de la creación, desde el momento en que Adán y Eva fueron creados y Dios le da instrucciones muy claras y precisas a Adán como la cabeza del hogar, que Dios había empezado a formar a través de Adán y Eva.
pues bueno, es desobedecida, ¿verdad? Es desobedecida y pues murieron de alguna manera espiritualmente a causa del pecado, y el pecado no fue más que la desobediencia al mandato que Dios les había dado. Y también no solamente lo más bonito de Dios es que no solamente nos manda a hacer algo, sino que también nos dice las consecuencias buenas y malas si hacemos lo que Él nos dice o si no hacemos lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces es lo más bonito de Dios y es lo más curioso, que nos va a decir también cuál es el destino, si hacemos lo que Él quiere o si no hacemos lo que Él desea, ¿verdad? Entonces, pero pues sin embargo, digo, a veces no nos asombremos realmente cuando nos culpen, nos señalen de que nosotros hicimos algo, o fuimos los que propiciamos algo, o que fuimos los que el diablo, como muy comúnmente lo hacen y lo dicen, que el diablo ha usado para traer destrucción, para traer maldición, para traer muchas cosas a la vida de estas personas, y realmente uno a veces ni siquiera sabe y ni siquiera realmente las intenciones son esas, y da risa y a la vez coraje, tristeza, no sé, provoca muchas emociones encontradas el hecho de que a uno a veces hasta lo señalen de culpable de algo que ni siquiera uno dice, pues ni vela tengo en este entierro, cuando realmente quienes están cavando su propia tumba son ellos, ¿verdad? Esos que nos están culpando, esos que nos están señalando, esos que traen la piedra en la mano para tirarla, y cuando dice el Señor, espérate, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Y dice el Señor, ni yo te condeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo, no estamos bajo condenación, dicen las Escrituras. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, porque el mundo, el hombre nos puede condenar, pero Dios nos ha justificado a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo más hermoso, es lo que nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría realmente en nuestros corazones. Y no es una alegría de que estoy alegre. Oye, pues dile a tu rostro que se espabile y que se alegre y que lo demuestre realmente, ¿verdad? Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo, y no puedo decir estoy gozoso con una cara larga, con una cara triste, ¿verdad? Una cara que dice todo lo contrario. Y tristemente, la verdad, el púlpito es usado también para señalar, para desde ahí agarrar la piedra y apedrear a la gente, para realmente, en lugar de buscar edificar, buscan herir, dañar. Y a quien de alguna manera se para y dice la verdad, a quien no decide nadar con la corriente que ellos traen y cuestiona lo que se enseña o lo que se dice que es bíblicamente correcto, ¿realmente es bíblicamente correcto? Así es la vida de quien quiere salir de las ataduras humanas, del deseo de los hombres, de los caprichos quizás de aquellos que, aún a pesar de no tener un fundamento sólido bíblicamente, prefieren desprestigiar, prefieren avergonzar, prefieren humillar a quien decide romper ese molde tradicional que tanto ha dañado a la iglesia de Dios. Y bueno, el Señor Jesucristo sufrió más por nosotros. Así que si deseas realmente y decides nadar en la corriente y en el río de Dios, debes tener muy claro y debes estar muy consciente que todo esto se va a venir, ¿verdad? Vas a ser señalado del Judas, vas a ser señalado del Pedro, que negó 3 veces a Dios. O sea, vas a ser señalado de muchas cosas y te van a atribuir muchas cosas de las cuales tú ni en cuenta, ¿verdad? Y qué bueno por eso, porque pues Dios nos va mostrando que vamos caminando y que vamos haciendo las cosas conforme a su voluntad también. Esa es una manera también de reconocer que vamos haciendo las cosas bien. Dios nos ayude realmente, la verdad, a tener sabiduría, nos libre de caer en el fariseísmo, pero sobre todo en el racismo espiritual. Créanme lo que cuando yo estaba pensando camino a la casa hace un momento y venía caminando, yo dije, esto es como una clase de racismo, ¿no? Es una clase de racismo. ¿Por qué? Porque el racismo lo que hace es que hace a una persona de menos porque tú te crees superior a ellos, ¿verdad? Y el racismo espiritual existe. Entonces quería compartírselos porque a lo mejor tú te has sentido, estás pasando o has atravesado algo similar. Y bueno, ese racismo espiritual hoy en día lo hacen los elegidos hacia quienes deciden levantar la voz, y solo a los que callan y se quedan calladitos y no dicen nada cuando difieren o defienden lo que Dios les ha mostrado, pues bueno,
son apapachados y a los que deciden hacer lo contrario, pues son desechados y difamados. Pero gloria a Dios porque lo que el mundo desecha, lo que las personas no tienen como digno, Dios lo elige. Así como al hijo pródigo le da vestiduras nuevas, le calza los pies, le pone anillo y no solo eso, hace fiesta con danza como lo hizo con el hijo pródigo porque dijo, este que antes había muerto ahora vive. Así que esa personas que el mundo desecha, que el mundo decide desprestigiar, que el mundo decide cuestionar, señalar y difamar, pues Dios esas son las personas que Dios usa. Y también porque no es la oración de aquel que dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano. Esa no es la oración que Dios oye. La oración que Dios oye es aquella que dice, con un corazón contrito y humillado, realmente dice, Dios, sé propicio de mi pecador. Ese es el que regresa justificado, dice el Señor Jesucristo. Porque cualquiera que se enaltece, termina diciendo, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Así que gracias demos a Dios, porque sin merecerlo, Él nos usa. Y ha decidido en su soberana voluntad, escogernos a lo vil, a lo menospreciado por el mundo, para que nadie se jacte ante su presencia. Así que nadie nos debemos de jactar que somos mejores que otros. Nadie nos debemos de sentir más dignos que otros. Nadie nos debemos de sentir con la autoridad para decir este sí y este no. Porque ni siquiera Jesucristo lo hizo. Y es nuestro máximo liderazgo, es nuestro máximo ejemplo a seguir de siervo. Y no olvidemos, y a veces malinterpretamos o mal aplicamos la palabra siervo, pero siervo es esclavo. Y nosotros somos esclavos por amor a Cristo. Y dejamos de ser esclavos para el mundo, para el pecado, y ahora venimos a ser esclavos por amor a Cristo. Así que si somos siervos, somos esclavos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es ser siervo. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, si tú has decidido hacer la voluntad de Dios, te estás convirtiendo en un esclavo de Dios. Y todo esto va a pasar por encima de ti. Lo que antes te mencioné, si tú ahorita estás empezando a ver la transmisión en vivo, regrésale para que entiendas el contexto de lo que estamos hablando y luego no lo saquen de contexto, ¿verdad? Entonces, Dios va a usar siempre a lo vil del mundo. Aquello que desecharon, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice, a lo vil del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios para que nadie se jacte en su presencia. Dios nos siga dando la humildad, Dios nos siga dando la inteligencia y la sabiduría necesaria para no ser racistas espirituales, para no ser pericos espirituales y para no ser como los fariseos. Dios nos ayude. Que el Señor les bendiga.